al licenciado Oscar Ricardo Ríos Abarca, que va a disertar sobre las condiciones y desafíos en la enseñanza de la historia en colegios públicos de la enseñanza media. Me permito presentarlo. Es profesor de enseñanza media de los estudios sociales, Universidad de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia, docente del Ministerio de Educación Pública en el Centro Educativo Urbano Académico, Liceo de Acerri, docente universitario en la UNED, profesor colaborador con la práctica docente de estudiantes de la carrera de la Universidad Nacional y Universidad de Costa Rica. Licenciado, lo escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Un caluroso saludo a los organizadores y a los panelistas. Mi agradecimiento por esta invitación y la actividad ha sido muy enriquecedora ver propuestas de diferentes latitudes en este continente americano. Y bueno, sí, la propuesta que yo tengo en la ponencia, pues son las condiciones y desafíos de la enseñanza de historia en el sistema educativo costarricense. Mi colega Jessica, pues, habló mucho de la formación de los profesionales de, de los estudios sociales. Yo voy a hablar un poquito más de lo que vivimos los docentes en la realidad cotidiana, en el quehacer profesional aquí en Costa Rica. Bueno, como ustedes, doña Adriana me presentó, soy profesor, o sea, me dedico más a la docencia en aula al estar con los estudiantes y mi formación es digamos, eh, el trabajo directo con los estudiantes en secundaria. Bien, dentro de lo que yo he observado en mis años de carrera profesional, existe un gran interés tanto de los estudiantes como de la ciudadano común por los temas de historia. O sea, la historia abarca muchas temáticas, desde la historia política, la historia económica, la historia deportiva. Y si uno detecta estudiantes que tienen ese interés intrínseco de conocer un poco más, por ejemplo, ahora los temas de moda, en la guerra entre Rusia y Ucrania, ellos preguntan mucho cuál es el origen, de dónde viene, o sea, cuáles son las raíces históricas de estos conflictos, o el conflicto árabe-israelí, que está también ahora muy en boga. Entonces, hay como un interés, como una necesidad tanto de los estudiantes que llevan digamos, la materia de estudios sociales, como del ciudadano común. O sea, siempre le preguntan a uno de si sabe, cómo sabe, qué opina. Entonces, pues por ahí uno puede trabajar mucho digamos, la parte, digamos, de enseñar la historia. Algo que estaba hablando mi colega Jessica Ramírez es que sí hay una división entre los historiadores y los docentes. O sea, los historiadores son la punta de lanza de la investigación. Ellos son los que generan el conocimiento. Ellos son los investigadores digamos, de todo lo que es el conocimiento histórico. Mientras que los docentes, tal vez por nuestra formación, por tener una formación más pedagógica, más de trabajo en el aula, más de trabajar, digamos, la parte didáctica, pues no tenemos o el tiempo, la dedicación para escudriñar, investigar la parte de la historia. Pero ahí viene la parte que nos corresponde a nosotros, que es la motivación. Motivar al estudiante, motivar a la persona para que se interese por estos temas de historia. Ese es digamos, para mí es el centro del quehacer docente. Inducir, promover este conocimiento de la historia, desarrollar el gusto por la historia. Eso es, digamos, lo que tal vez nosotros día a día tenemos que formar acá digamos, tanto en la primaria como en la secundaria. Y algo también que es muy importante es promover las habilidades para continuar esos procesos de aprendizaje. O sea, porque nosotros tenemos a los estudiantes tal vez 5 años aquí en la secundaria. Digamos que toda la enseñanza pública son 9 años. Y después de ahí, el estudiante tiene que seguir, o digamos, esa la intención es que ellos continúen con sus procesos de aprendizaje, que logren
avanzar en ese conocimiento según sus intereses. Entonces, es crearles uno, el gusto y pues desarrollar también o dando esas herramientas que ellos puedan, para que ellos puedan continuar el aprendizaje de la historia y que no lo dejen como un aprendizaje marginal. Eh, ¿Qué se busca de este profesional? Ahora Jessica pues proponía mucho de lo que se hace aquí en Costa Rica en las universidades estatales, de cuál es la formación. Entonces, ella proponía que sí hay una parte que es la enseñanza de los cursos de historia, de los cursos de geografía y de los cursos pedagógicos, y ella demostró que falta como cierta congruencia o enlace entre estas áreas. Eh, Aún así, estas universidades estatales o los nuevos modelos curriculares buscan superar ese modelo de la enseñanza bancaria, que en cierta medida, bueno, en su momento lo planteó Paulo Freire. Aquel modelo donde el profesor lo sabe todo, ejerce su autoridad y el estudiante simplemente es el que recibe, el que memoriza, el que no cuestiona. ¿Por qué? Porque el profesor así lo dice, así lo estableció. Entonces, este modelo de la enseñanza bancaria, ya, bueno, yo que recibo estudiantes de la carrera de la enseñanza de estudios sociales, veo que lo han ido superando. O sea, no vienen con esa mentalidad de que yo sé, soy el que sé, ustedes son los que tienen que recibir. Incluso, bueno, yo me niego a llamar alumnos a mis estudiantes, porque la palabra alumno significa sin luz, sin conocimiento. Mientras que los estudiantes, o sea, en la práctica docente uno ve que ellos conocen, tienen sus opiniones, tienen su forma de reaccionar a los estímulos que uno proponga en la clase. Entonces, yo prefiero llamarles estudiantes y no tanto alumnos. Eh, el docente para el siglo XXI debe ser una persona, un profesional que se adapte al cambio y también ser un agente de cambio. O sea, que él mismo sepa que el mundo está cambiando, hay que adaptarse a estas nuevas condiciones, pero también promover que los mismos estudiantes estén en este proceso de cambio. Estamos en un tiempo en un mundo digital de alta tecnología. Eh, cualquier estudiante, bueno, en nuestro país, en Costa Rica, cualquier estudiante tiene un celular, tiene acceso a muchos recursos tecnológicos y nosotros los docentes no podemos quedarnos atrás. eh, Tenemos que tener las habilidades para usar eficientemente e inteligentemente estos recursos tecnológicos. Otra habilidad, otra, digamos, sí, otra habilidad que debemos formar en el profesional es que no solamente es aprender historia, porque aprender historia y continuar con aquella mentalidad del conocimiento parcializado, de que la historia no tiene relación con la matemática, no tiene relación con la química, no tiene relación con la literatura, no tiene relación con otras áreas del conocimiento. Estamos en un momento donde hay una integración de todas estas áreas del conocimiento y nosotros estamos llamados también a fomentar esa transversalidad, esa integración de las diferentes áreas del conocimiento. Eso es muy enriquecedor. También parte también de lo que proponía ahora Jessica es que somos, o sea, tenemos que ser promotores de ese pensamiento crítico. No es memorizar las fechas, los nombres, los acontecimientos, sino también darle esa criticar, buscar las causas, las razones, ver las otras caras de las monedas digamos, digamos, en este aprendizaje de la historia. Y buscar también la resolución de problemas. Los problemas no solamente están en matemática, no, en historia también se pueden plantear muchas preguntas, muchas problemáticas y el mismo estudiante puede encontrar muchas soluciones a una situación. Prueba de ello, digamos, es hacer un debate
donde algunos estudiantes estén a favor de Rusia y que ellos busquen las razones de por qué Rusia invadió Ucrania o por qué Ucrania se defiende o cuáles son las razones para enfrentar a Rusia. Entonces, ahí es problematizar la historia y buscar diferentes opiniones en ese sentido. No es solamente que en 2022, perdón, se inició la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ese es el dato limpio que hay que aprender y memorizar y poner en un examen. Y algo también que tenemos nosotros, los docentes, y eso también se promueve desde las universidades, es la formación continua. Un estudiante no puede quedarse solamente con lo que se aprendió en la universidad, con los cursos de historia antigua, de historia medieval, de geografía regional, de geografía política. No, tiene que continuar. O sea, tiene que seguir con esa formación profesional. Y dentro de esas habilidades también del docente, es importante que se comunique y que tenga ese espíritu de colaboración con sus equipos de trabajo, con los profesores de matemática, con los profesores de química, con los profesores de español, para formar equipos y promover mejores procesos de aprendizaje. Sí, uno puede ser especialista en la parte de historia, o sea, la formación de uno es historia, geografía, pero también eso tiene mucho que ver con la literatura, con los conocimientos matemáticos, con otras áreas del conocimiento, y es importante esas habilidades de comunicación y colaboración. Bueno, yo creo que Jessica también habló un poquito de lo que es digamos, la materia de estudios sociales. En estudios sociales son tres áreas, que es historia, geografía y educación cívica. En las universidades hay cursos de historia, hay cursos de geografía. Yo sé que en la Universidad de Costa Rica está la educación cívica, inclusive hay una licenciatura específica en educación cívica, pero básicamente estudios sociales son esos tres componentes. En secundaria, en el área donde yo trabajo, se divide en tercer ciclo y cuarto ciclo. En tercer ciclo son 4 lecciones por semana que se imparten y 2 lecciones de educación cívica. En secundaria sí se divide estudios sociales y educación cívica. En primaria, en las escuelas se da educación cívica integrada a estudios sociales. Casi no se distingue la diferencia entre estudios sociales y educación cívica, pero en secundaria sí existen 2 materias diferentes. En cuarto ciclo se agrega una quinta lección a estudios sociales y según si es un colegio técnico vocacional, se imparte solo una lección de educación cívica o en los colegios académicos 2 lecciones de educación cívica. Tenemos un problema. Bueno, aquí vienen los peros y ahí vienen ciertas críticas. Aunque existe este tiempo disponible, las temáticas en historia y en geografía son extensas y muy densas. No alcanza el tiempo. Uno quisiera abordar un poquito más, que uno quisiera desarrollar otras estrategias, otras mediaciones pedagógicas, pero desgraciadamente el tiempo no alcanza, no es disponible, no hay, o sea, nos falta tiempo. Eh, Estamos tratando de abandonar este modelo tradicional de la educación bancaria y aplicar nuevas metodologías, pero eso requiere también un tiempo determinado, un tratamiento diferente. Y con ese tiempo, con los tiempos que tenemos, pues se nos dificulta mucho a los docentes que trabajamos en secundaria, pues aplicar estas nuevas metodologías. A uno le gustaría desarrollar debates, utilizar más las tecnologías, las TICs en la clase, pero también tenemos muchas dificultades. Los programas de estudio que los hace el Ministerio de Educación, ya hay muchos asesores supervisores que indican que requieren supervisión, pero indistintamente del programa cuando se hace, desgraciadamente
la participación de los docentes de aulas, o sea, como yo, que trabajamos día a día con eso, no nos toma en cuenta. No hay una consulta a los docentes de aula. Entonces, desde las oficinas centrales del MEP, empiezan a generar los cambios en los programas de estudio, pero no hay una consulta válida, real, efectiva de los docentes que trabajamos día a día con los estudiantes. Y desgraciadamente, como hay poco tiempo disponible, pues a veces muchos docentes pues terminan reproduciendo los programas oficiales. Muchos docentes pues no logran pues cumplir los propósitos, los conocimientos que proponen los programas, y entonces terminamos eh, sin implementar algunas técnicas que nos hubiera gustado implementar. En Costa Rica se ha establecido 200 días lectivos, pero eso no se cumple, se pierde mucho tiempo. En la actualidad, en la actualidad los estudiantes no alcanzan esos 200 días, aparte de que hay muchos días que se suspenden clases. En la actualidad hay unas pruebas comprensivas que el MEP está implementando. Prácticamente los estudiantes pierden 4 semanas lectivas al año porque simplemente vienen a hacer la prueba comprensiva y se retiran a sus hogares. No se continúa el tiempo lectivo. Y eso hay que agregar los tiempos que se les da a las organizaciones gremiales para organizarse, eh, y otras circunstancias también que impiden que se cumplan esos 200 días. Licenciado Oscar, En- le quedan 5 minutos. Muchas gracias, doctora Adriana. En Costa Rica, digamos, con este cambio de gobierno que tuvimos en el 2022, se habla de un apagón educativo, se habla Mm, de una crisis a nivel de la educación. mm. Yo sostengo que esto es igual en toda América Latina, que se habla también de algún apagón educativo o lo conceptualizan de otra forma. Mucho se le achaca al tiempo de la pandemia, pero analizando, esto viene desde antes, viene desde un poquito antes, pero sí estamos en una crisis educativa en Costa Rica. Por cierto, los gremios están llamando a una huelga, pues bueno, de 1 o 2 días para reclamar sobre este apagón educativo, reivindicaciones. Las universidades ahorita están haciendo sus reclamos, y entonces estamos en esta coyuntura histórica educativa, pero está en este marco del apagón educativo. Por ahora se habla mucho de las estrategias STEM o STEAM. Eh, Muchos los pueden ver, o los que trabajamos en el área de las letras, las vemos como oportunidades para implementar todas estas tecnologías a los procesos educativos, pero también lo podemos ver como amenazas. Amenazas en el sentido de que, como es una moda, como es parte, digamos, de un impulso que existe, digamos, de los sectores privados, eh, podría ocurrir, o ese es digamos, el temor que se tiene, podría ocurrir que mucho del tiempo lectivo que se ocupan las materias de las letras, se reduzca para dar oportunidad a esas materias como la matemática, como la química, como las ciencias, y entonces nos reduzcan, digamos, el tiempo y la importancia del área de las letras. Ujú. Bueno, para concluir, tenemos desafíos como docentes que practicamos y trabajamos directamente día a día con los estudiantes. Tenemos que promover procesos significativos y de alto impacto. A pesar de todos los obstáculos, las dificultades, las circunstancias que tenemos en nuestra práctica docente, tenemos que enfocarnos en impactar al estudiante, al que le guste la historia, o sea, que este conocimiento sea atractivo para ellos. Tenemos que participar, o sea, no somos el problema, pero tenemos que ser parte
de la solución para salir de ese apagón educativo que vimos aquí en Costa Rica y considero que también en el resto de América Latina. Aprovechar las oportunidades para desarrollar los procesos. Y algo muy importante, y eso siento que eso se aplica a cualquier actividad profesional. Nosotros los docentes debemos disfrutar, sentirnos a gusto, orgullosos de nuestro quehacer profesional y promover nuestros horizontes, o sea, nuevos horizontes. O sea, si logramos que los estudiantes alcanzara cierto nivel, podemos ir más allá, podemos ser más optimistas, ser ambiciosos y lograr que los estudiantes alcancen nuevos aprendizajes. Bueno, eso es mi aporte. Les agradezco mucho la atención y gracias sinceramente por esta invitación en este congreso. Muchas gracias. Bueno, licenciado Oscar Ricardo Ríos Abarca, me quedo con esto último, disfrutar el quehacer profesional y proponer nuevos horizontes. La verdad que ha sido una exposición sumamente realista y lamento ser la moderadora para frenar y para no poder seguir preguntando. Pero voy a leer una para los dos, para la doctora Jessica Ramírez y para usted. Bueno, por supuesto, felicitaciones de varios asistentes y acá Luis Rubén Pérez Pinzón dice, resulta cuestionable que en los estudios sociales no es relevante ni transversal la fundamentación de la sociología, con todo con mayúscula, que da sentido a la historia social y a la geografía humana. ¿Quieren responder? Con mucho gusto los escuchamos. Gracias. A mí me parece muy interesante lo que dice el colega porque efectivamente el área de la enseñanza de lo social está situada únicamente en la historia y la geografía y eso yo creo que no es solo en Costa Rica. Entonces es un debate que hay que dar, principalmente en los países centroamericanos. Sé que en América del Sur, en Argentina, si hay algo de sociología, si se puede hablar más del pensamiento social, pero hay una deuda con las ciencias sociales, ¿verdad? Y está totalmente relacionado con este tema de las jerarquías académicas, de cuáles se promueven más dentro de la historia, dentro del el proceso de enseñanza de la escuela y cuáles otras no. Bueno, muchas gracias, doctora. Yo quiero tal vez Licenciado. aportar aquí, sí, sí, tiene mucha razón en el sentido de que no se visualiza, o sea, no hay como, digamos, como un periodo donde vamos a hablar de la sociología o bueno, de alguna otra área de la política, de la economía, pero mira que en la práctica docente, o sea, ya cuando uno está, y es que eso es lo que a mí me gusta porque esa es la riqueza que yo puedo aportar, de que yo trabajo con los estudiantes y cuando hacemos un análisis, qué sé yo, más, del Paleolítico o del Imperio Romano o de la sociedad medieval europea, siempre va implícito la parte de la sociología, los grupos de poder, los grupos que participaban, cómo se organizaban. Viene la parte de la economía, que es otra ciencia social. Eh, Cómo se organizaban, cómo lograban esas sociedades, pues darle de comer a todo el mundo, por así decirlo. Y la parte política, cómo justifican el poder en el antiguo Egipto, cómo justifican el ejercicio del poder después de la Revolución Francesa. O sea, todo eso viene ahí y digamos que parte de lo que uno enseña, pero sí, tiene razón en el sentido de que no es, o sea, no es una de las áreas que se puede ver dentro del programa de estudios. Bueno, muchas gracias, licenciado. Siguen acá las felicitaciones, muy buena la ponencia, encantada, interesante la exposición. Y yo una sola cosita antes de darle lugar a la colega de la República de Bolivia. Cuando usted dijo, licenciado, el apagón educativo, acá, por ejemplo, en Argentina se ha hablado de la tragedia educativa. Ese es el término. O, por supuesto, crisis educativa.
Y tal cual lo está diciendo en este momento, las universidades nacionales, que son más de 60 acá en la República Argentina, están de paro por cuestiones, sobre todo, salariales. Así que muchas cuestiones para hablar en esta diversa América.